Días, Gerardo, ¿cómo anda? Bien, bien. Y para arrancar una nueva edición de Caminos y Destinos, este espacio de ciencia y tecnología en las mañanas de la radio de la Universidad Nacional de Lanús, vamos a abordar hoy una de las preocupaciones más importantes que tenemos en los últimos tiempos en el campo de la investigación científica a partir de un problema que afecta a nuestra calidad de vida, que es la de los microplásticos, que básicamente también es un problema nuevo en el planeta, porque básicamente el uso intensivo de plásticos es un fenómeno que debe tener no más de 100 años. El problema es que ese uso de plásticos y su descarte se ha ido acumulando de manera exponencial. Y con el tiempo, el plástico, que es un elemento que tarda muchos años en degradarse en el planeta, la bolsa de basura que tiremos hoy, la pueden llegar a encontrar en algún relleno sanitario nuestros tataranietos sin ningún tipo de problema. Lo cierto es que lo que va haciendo el plástico en la naturaleza es irse rompiendo en pedacitos cada vez más chicos. El ejemplo concreto es el plástico que va a parar al mar, que por la fricción de la marea, por las inclemencias del tiempo, se va fragmentando y termina en pequeñas porciones que se llaman microplásticos o nanoplásticos, depende del tamaño que tengan. Cuando llegan a la escala de nano, que son imperceptibles para el ojo humano, son capaces de pasar hasta a través de los poros de un filtro de agua, es un plástico que terminamos consumiendo junto con el agua potable. Es un plástico que terminamos consumiendo cuando, por ejemplo, una vaca que se alimenta de un curso de agua donde hay microplásticos, bueno, ese plástico queda en el tejido de la vaca y en el ojo de bife vienen los microplásticos adentro. Qué rico. Cuando comemos merluza y esa merluza anduvo en alguna zona con microplásticos en el mar, esa merluza viene con microplásticos adentro. Básicamente estamos comiendo y tomando mucho plástico. Frente a ese problema, desde el campo de la investigación científica, en el Instituto de Investigaciones de Ciencia y Tecnología de los Materiales, el INTEMA, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, están trabajando en desarrollar un nuevo dispositivo de uso doméstico capaz de remover micro y nanoplásticos del agua de red, del agua corriente que entra a nuestra casa. Para contarnos acerca de este trabajo y de cómo funciona, estamos en comunicación telefónica con Carla Di Luca, que dirige este proyecto, que además ganó la distinción 2025 de la distinción franco-argentina a la innovación. Carla, muy buenos días desde la Universidad Nacional de Lanús. Julio Mosle y Gerardo Corsin te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juli, Gerardo? Muy buenos días. Muchas Buen gracias día. por invitarme. ¿Qué tal? Bueno, para arrancar esta conversación, yo ponía algunos ejemplos de lo que nos pasa hoy con los microplásticos y con los nanoplásticos. Si hubiera que contarle a alguien que por ahí nos está escuchando que a partir de este diálogo llega al tema o empieza a dimensionar la problemática, ¿qué tan habitual es nuestro consumo de plástico si no nos damos cuenta? Habitual diría que es diario y permanente. Hay un estudio que, bueno, da una idea de la dimensión y seguramente tuvo mucha repercusión, que es el que dice que comemos una tarjeta de crédito de plástico por semana, más o menos, y eso está estimado, como vos hoy decías, puede haber microplásticos en merluza que fue capturada cerca de una zona que había mucha dispersión de partículas, en el bife de la vaca. Está calculado a partir de concentraciones de microplásticos que se fueron detectando en distintas comidas y que se estima que consumimos, ¿sí? Y no solo a través de la comida y el agua estamos expuestos a este tipo de contaminación. Se sabe que las principales fuentes de dispersión de este tipo de contaminación son el descascaramiento de pinturas, desgaste de neumáticos, liberación de fibras textiles, ¿sí? De tejidos de poliéster, por ejemplo. Todos tenemos en nuestra casa esa frazadita suave o esos pulóveres que tienen pelitos. Son fibras de PET. Y eso se va soltando y pasa al aire, al agua, a nuestra comida. Y esa es la forma en la que tenemos contacto con este tipo de contaminación. Entonces es bastante habitual y cotidiano, ¿sí? Y como vos decías, es un problema nuevo. Obviamente está con nosotros desde que empezamos a usar plástico, pero hace muy poco que lo pudimos detectar gracias al desarrollo de tecnologías más sofisticadas. Así que bueno, eso, estamos viendo que es un problema muy grave.
y que afecta a eso, nuestro estilo de vida, está muy relacionado con nuestros hábitos de consumo. Digo, en este punto, dentro de esta gran problemática, ustedes están trabajando sobre los microplásticos que vienen con el agua potable. Y acá hay que contar que las redes de agua potable en Argentina son relativamente seguras, tienen una infraestructura, pero que filtrar microplásticos desde una planta potabilizadora es complicado. Digo, ¿cómo llegaron ustedes a la idea de este desarrollo y sobre qué tecnologías trabaja? Bueno, mira, este desarrollo viene de unir las líneas de investigación justamente de dos tesis doctorales que se están desarrollando en nuestro grupo de trabajo, que es el área de catalizadores y superficies del INTEMA, y también de nuestras líneas de trabajo hace mucho tiempo, que es el estudio de tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas. Lo que estamos haciendo es proponer procesos adecuados para este tipo de contaminación, ¿sí? Y ya hace unos años veníamos investigando cómo degradar estas partículas presentes en agua, no en agua potable, pero sí en aguas residuales, porque como vos decís, llegan a los efluentes que se van a tratar en una planta y eso va a depender de la tecnología de cada planta, ¿sí? En Argentina algunas plantas son muy simples o directamente a veces no hay tratamiento, ¿sí? Los efluentes se tiran directamente. Entonces, eso va a depender del tipo de tratamiento, del lugar y de la concentración que haya en esa zona. Lo que estamos proponiendo nosotros es justamente extendiendo estas investigaciones que usamos en el laboratorio para aguas residuales. Lo que vimos es que los podemos degradar con tecnologías bastante potentes, pero que eso va a ser caro para aplicarlo a una mayor escala. Así, cuando hablamos de tratamiento de aguas, queremos que el costo sea mínimo. Obviamente, cuál es el costo lo va a determinar la calidad de agua que querés obtener y que necesitas disponer. Pero en principio, si es muy caro, no se va a aplicar, no va a ser viable. Entonces, y por otro lado, si vos apuntás a hacer una degradación completa, quizás no la lográs, quizás sí la lográs, pero si hay partículas más grandes van a tardar más tiempo, y entonces podrías estar generando con un proceso de degradación un problema más grande, que es el de generar partículas más pequeñas, como nanoplásticos más reactivos de tamaño más pequeño. Entonces lo que propusimos es hacer una preoxidación con una etapa de fotólisis UVC, que se trata de irradiar justamente el agua que contiene esta contaminación con una fuente de luz no tan potente para que no sea tan caro. En este sentido estamos usando reactores comerciales que son muy baratos y estudiando qué pasa en la superficie de estas partículas para que esas partículas tengan mayor afinidad con filtros muy económicos como los que se usan en los filtros purificadores de agua, pero a la vez adaptados justamente para retener este tipo de contaminación, ¿sí? Es un desafío porque estamos hablando de partículas que son sólidas y se tienen que adherir a un sólido, ¿sí? No es igual si habláramos de un contaminante acuoso como el arsénico, la remoción de cloro, etcétera. Es un contaminante distinto que requiere un desarrollo distinto, así que lo que propusimos es acoplar estas dos etapas. Por un lado, hacer fotooxidación y por el otro, absorción en materiales económicos, que lo que estamos probando son materiales que provienen de la revalorización de residuos, o sea, mejorando la circularidad de estos residuos y dándoles una segunda vida como absorbentes de contaminantes acuosos. Cuando hablamos de revalorizar residuos, ¿es residuos de qué tipo de industria, de qué tipo de producto y cómo es ese De, proceso? Justamente son residuos de la industria cervecera. Como saben, acá en Mar del Plata es una industria fuerte y se generan muchos residuos, justamente el filtrado de esta bebida, que tienen materia orgánica. Entonces lo que hacemos es acondicionarlos, tratarlos, pero ya fueron usados para filtrar líquidos, ¿sí? Entonces ya son un material que tiene capacidad de retener y tiene poros y se usa para esta aplicación. Y pensando en cómo sería el dispositivo instalado en una red doméstica, es una máquina de dos pasos que primero irradia y después pasa por ese filtro. A ese filtro cada cuánto hay que cambiarlo. Digo, para aquel que cuando le hablamos de filtro de agua piensa en el filtro doméstico común que se vende, viste, el comercial. Bueno, ¿cómo funcionaría? ¿En qué se parece? ¿En qué no? Bueno, exacto. Estamos pensando en esos filtros en los que todos vimos arriba de una mesada o debajo mesada o en una jarra. Ahora estamos empezando con las investigaciones del proyecto que nos dieron a finales del año pasado. La idea, el objetivo final, sobre el final del proyecto, que es de un año, es contar con un prototipo y ver en qué nivel podemos remover, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es por separado cada etapa, es obviamente caracterizando todo y viendo
viendo qué es lo que nuestro tratamiento genera y cuál es el resultado de eso, pero la idea sería así, justamente acoplar dos etapas y el fotorreactor que estamos usando es igual que el otro, ¿sí? Es del mismo tamaño, entonces la idea sería que sean dos cartuchitos como esos que vimos en todos lados de esa dimensión y que trabajen, por ejemplo, con el agua de canilla, filtrando el agua de la canilla como sale de nuestro tanque. Di- Esa es la idea. y el fotorreactor, porque uno dice fotorreactor y la palabra parece complicada, estamos hablando de Suena alguna luz difícil, LED. pero es una lámpara, ¿sí? Es Por eso una lámpara, es una lámpara. es una luz LED, Es digo, una para lámpara contarle que al que se nos compra en escucha. Mercado Libre, ¿no? No es nada difícil, cuesta muy poco. Y de hecho se usa, por ejemplo, para clarificar estanques. Suena difícil el fotorreactor, pero es sencillamente eso, es irradiar y generar lo que queremos es romper algunos enlaces en la superficie de estos plásticos para que se peguen al material. Eso es lo que estamos estudiando. Pero es muy sencillo, no es nada complejo. Digo, pensando en que esto después, por supuesto, como contás vos, va a tener que llegar a una etapa de diseño comercial, de buscar algún partner privado que después pueda convertirlo en producto doméstico. Esta tecnología que hoy ustedes la imaginan en la escala doméstica, eh, puede ser pensada en escala de alguna industria alimenticia a la que se le ocurra tener este tipo de certificación de libre de microplásticos o pensada en escala de llevar esto a una planta potabilizadora más grande. Por supuesto, de hecho ya hay, no esta tecnología, pero parecida, obviamente en el mundo hay mucho interés en remover este tipo de contaminación porque claramente se produce mucho plástico y se usa mucho plástico, quiere decir que vamos a seguir expuestos a este tipo de contaminación, independientemente de que cambiemos algunos hábitos, y el plástico está con nosotros, y ya hay mucho disperso. Entonces, bueno, sí, hay interés, como vos decías, de las empresas en justamente, hasta lo que yo sé, eh, han- saben que se remueve justamente por el tamaño del poro, estos filtros purificadores que son mayoritariamente de carbón activo. Hay una separación física de microplásticos. Que yo sepa, no hay pruebas con nanoplásticos y en este sentido estamos haciendo pruebas con filtros comerciales. Nos hemos acercado a estas empresas conocidas de filtros purificadores porque es interesante saber lo que hay disponible hoy, si lo puede remover, ¿sí? Estamos empezando a hacer esos estudios también. Así que sí, por supuesto, la idea del prototipo es, si eso da muy bien, obviamente tiene el potencial de que eso se escale, ¿sí? Y para eso la investigación tiene que tener cierta maduración tecnológica y en ese sentido tendríamos que acceder a nuevos financiamientos, o a alguna cooperación, como vos decís, con industrias que ya comercialicen este tipo de filtros. Sabemos que la investigación tiene ese potencial, obviamente una vez que esté el prototipo y sepamos que entendamos bien todo lo que suceda y cuánto podemos remover, es seguir avanzando en esta línea. Me gustaría también que le puedas contar a quien nos está escuchando que este tipo de trabajos, este tipo de proyectos no nacen de un repollo. Digo que si ustedes llegaron hasta este punto es porque el INTEMA y el trabajo que hacen también en la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre el tema de los plásticos tiene una historia, hay un bagaje atrás. Digo, para llegar hasta acá, ¿cuándo empezaron? ¿Quiénes? ¿Cómo fue tu trayectoria académica para llegar hasta este punto? Bueno, mira, yo empecé en 2009 con una beca de estudiante, que es como el camino más fácil de empezar en la investigación y ver si te gusta. Hay becas para estudiantes avanzados. Yo soy ingeniera química, estaba en el último año y tuve una beca para investigar en básicamente ciencia, o sea, era ciencia de polímeros en ese momento. Y después, como me gustó, pero quería hacer algo más de ingeniería química, hice un doctorado con una beca de CONICET. Empecé en 2010 y eso llevó unos 5 años y ya era en estos temas, ¿sí? En oxidación avanzada era con otro tipo de aguas, de efluentes residuales. Eh, y en esa beca también hice colaboraciones con gente de España, viajé mucho. Y básicamente esta línea de micro y nanoplásticos, que ya te digo, en el ámbito académico no tiene tantos años. Como vos decías, hoy es bastante nuevo. La primera mención de un microplástico en algún artículo publicado es del 2004. Y el tema un poco explotó en los últimos 10 años o menos, me atrevo a decir, tal vez
2019-2020, y yo en ese momento, después de la pandemia, apliqué una beca postdoctoral europea, Marie Curie, que era sobre estos temas, y ahí es donde te decía que estudiamos estos procesos de fotooxidación para degradación total. Bueno, hicimos distintos estudios y vimos que funcionaba, y también vimos esto que te comentaba de que puede ser costoso para que se aplique, porque justamente usábamos un reactor sofisticado, necesitábamos mucha energía, así que todo esto se desprende de esas investigaciones. Y de nuestro grupo, el equipo de trabajo que está en este proyecto, somos 5 investigadores, 2 que son del área de tratamiento biológico, después otras 2 son de mi mismo área de procesos de oxidación avanzada, un técnico, un profesional principal de CONICET y 2 becarios doctorales bueno, como te decía, investigan en estas líneas. Está Felipe, investiga en procesos de ozono aplicados a esto, a eliminación de micronanoplásticos, y Romina estudia la revalorización de estos materiales para la remoción de contaminantes acuosos, incluso para atraparlos en matrices cerámicas y generar, por ejemplo, ladrillos. Así que bueno, o sea, hay muchas personas, muchas líneas de investigación y muchos años de trabajo en temas afines. ¿Cómo andás? Gerardo te saluda. Te quería hacer una pregunta, volviendo puntualmente al tema del que estamos hablando, que tiene que ver con el filtrado de uso doméstico. Lo que yo te quería preguntar es si las empresas que venden agua potable, este sistema ya lo tienen incorporado, o pasa lo mismo que con el agua de filtro que tenemos en casa, en el caso de que tengamos un filtro, y si sería también un posible elemento o dispositivos para las empresas que comercializan también el agua. Bueno, la aplicación esta la pensamos justamente para esos filtros purificadores, un poco con la idea de que sabemos que, a ver, todo el agua que esté en contacto con plástico, sí, por ejemplo, el agua filtrada es mucho más segura que el agua de botella. Se sabe que el agua embotellada, que es la que más se consume, sí, genera contaminación de plástico de un solo uso, Ajá. puede tener partículas. Entonces lo pensamos para esas aplicaciones sabiendo que tal vez obviamente el agua potable tiene distintos grados de tratamiento dependiendo del lugar, y eso, sabemos que puede tener arsénico, que lo que mayoritariamente se remueve es cloro, trialometanos. Eso va a depender del lugar y del agua potable que llegue a nuestra, ¿no? De la zona geográfica, de donde vivamos, del nivel de tratamiento. Hay gente que consume agua de pozo y que puede estar expuesta, por ejemplo, a agroquímicos. Eso va a depender de las características de cada agua de consumo. Entonces esto lo pensamos para filtros de mesada. Obviamente estamos enfocando la investigación en la remoción de micronanoplásticos, pero también, por ejemplo, un agua va a ser interesante remover el cloro, ¿sí? Si eso genera un gusto desagradable, como pasa, por ejemplo, en Buenos Aires es mucho más marcado que Mar del Plata, pero en Mar del Plata hace unos años el agua no tenía gusto a cloro y ahora tiene un montón, entonces también es un combo de cosas que hay que remover. Si bien nos estamos enfocando en los micronanoplásticos, también hay otras cosas que remover del agua, y la idea es que sirva para eso, ¿sí? Cuando yo la saco de ese filtro, que esté apta para consumo y haya removido todas esas cosas. Hay otras tecnologías parecidas, obviamente en otra escala, que se están proponiendo para instalar en plantas potabilizadoras. Para que nos demos una idea, en general, estos tratamientos avanzados, Europa acaba de sacar una regulación nueva en la cual se comprometen a tratar en un nivel muy alto el agua, así, a incorporar estas etapas avanzadas de tratamiento. Hasta hace muy poco solo Suiza tenía una etapa terciaria, se llama, de tratamiento, ¿sí? Aparte de un tratamiento de separación de sólidos y biológico, una etapa de este estilo. Entonces se están empezando a incorporar, obviamente es gradual, ¿sí? Que se instalen estas tecnologías, y depende del nivel de interés y de inversión, ¿sí? Lo digo porque acá en nuestro país suele llegar más tarde ese tipo de interés, y justamente por la necesidad, porque también somos un país muy rico en agua, pero no estamos exentos de los problemas que genera el cambio climático, la contaminación del campo y distintos tipos de contaminación. Obviamente cuando no tenés agua, o los lugares que son más desérticos tienen una necesidad más marcada de incorporar tratamientos más avanzados, y bueno, como te decía, existe la tecnología,
lo que falta a veces es la inversión y la voluntad de adoptar este tipo de tecnologías más avanzadas, pero se están desarrollando y trabajando muchos procesos nuevos. Carla, para agradecerte por este ratito, quiero hacerte una pregunta que le hacemos a la mayoría de los investigadores que pasan por este espacio. Vos contabas recién todo el recorrido que hiciste, cómo esto avanzó de la mano de distintas líneas de financiamiento. Y venimos de 2 años donde se ha discutido mucho en términos públicos el financiamiento de nuestro sistema científico tecnológico universitario, con leyes que se aprobaron, se vetaron, se judicializaron y se siguen discutiendo. Y hay una discusión pública y social en torno a cómo debería ser nuestro sistema científico. Y probablemente haya alguien que en el medio de este debate esté escuchando esta conversación y aún con mucha buena voluntad diga, bueno, en todo caso, este tipo de investigación debería ser o de la empresa que me vende el bidón de agua, o de la empresa que me vende el filtro para el agua, o de la empresa que me provee el agua corriente, que son las que me cobran el servicio, porque ya me están cobrando el servicio, y no deberíamos estar financiando desde un espacio público estas tareas. Digo, ¿qué hay que decir acerca de por qué es importante que haya un sistema científico-tecnológico público que dedique investigadores como vos, que ya llevás más de 20 años en esto, para hacer estas cosas? Bueno, obviamente yo estoy de la vereda que pienso que la ciencia genera desarrollo, no solo económico, sino también, bueno, sí, productivo y de las personas, y es la clave y el motor para desarrollar un país. Me llama la atención que nosotros, no me llama la atención, pero sí que en otros lugares no cuestionan, ¿sí?, a sus docentes investigadores, porque saben que son una herramienta clave en la sociedad. Todo el dinero invertido en ciencia genera dinero, esa es la verdad. Como te estaba contando, estas investigaciones tienen mucho potencial para el sector productivo, para ser transferibles al sector privado, para generar patentes que se pueden comercializar, generar desarrollos que pueden impactar de forma positiva en la sociedad. Y por otro lado, además, los investigadores somos docentes universitarios, lo hacemos a cambio de un salario muy bajo, los que tenemos dedicación simple, como es mi caso, y formamos profesionales que van a ir a la industria y que van a mejorar el desarrollo de un país. En mi caso, de clases en ingeniería química, no sé, por dar un ejemplo, estos ingenieros seguramente hacen mucha falta en Vaca Muerta y en muchos lugares del país que están creciendo. Entonces no tiene mucho sentido cuestionar el rol de las universidades y de las investigaciones. Hablo desde mi área, pero obviamente CONICET tiene otras áreas que son igual de importantes, que van a fomentar otros sectores. Y bueno, ese es un poco mi punto de vista. Es una discusión que a veces se queda en el punto lineal de pensar que, bueno, pero hay mucha pobreza y esto es muy sofisticado, no, hay que empezar por... No, hay que ir en simultáneo porque son cosas que cuesta mucho tiempo construir, y si vos las desatendés, se discontinúan en el tiempo, bueno, las perdés posiblemente para siempre. Carla, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés en difundir este tipo de trabajos. Escuchábamos a Carla Di Luca, dirige el proyecto del Instituto de Investigaciones en Ciencias y Tecnologías de los Materiales del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el que están desarrollando un nuevo filtro para micro y nanoplásticos en la red de agua corriente domiciliaria. Voy a tomar el ejemplo que dio ella al principio de la charla. Cada semana, cada uno de nosotros se está comiendo una tarjeta de crédito. Imagínense una tarjeta de crédito de ese tamaño de plástico entre 2 panes y para adentro una vez a la semana. Bueno, eso es lo que nos comemos de plástico entre el agua que nos tomamos, los alimentos que comemos que vienen con microplásticos, porque a la lechuga la regaron con agua que venía de tener microplásticos, y el microplástico fue a parar adentro de la lechuga, en la merluza, en la carne, en todo lo que en algún momento fue regado o bebió agua, hay microplásticos. Y vamos a convivir con eso porque, aunque ahora comenzaron en algunos países a tener políticas para quitar plástico del ambiente,
el famoso no te veamos más la pajita en la cadena de comidas rápidas, o el famoso ahora la bolsa es de papel. Lo cierto es que cuando empezó este problema en el mundo había 1.500 millones de personas, ahora hay 6.000 millones de personas que consumen el cuádruple de plástico que antes, y esa cantidad de plástico se va a seguir produciendo y va a seguir tardando miles de años en biodegradarse, con lo cual es probable que en algún momento, cuando alguien corte una feta de este planeta para buscar capas geológicas, nosotros seamos una finita capa de plástico entre una y otra. Bueno, ¿de qué manera ayudar a esto? Con ciencia y con tecnología, con un dispositivo como este que hoy ganó un premio internacional en su demostración de laboratorio, que capaz que dentro de 2 o 3 años empieza a ser comercializado por alguna de estas marcas que conocemos todos, que hacen purificadores de agua de la mano del CONICET. Bueno, para cuidarnos también está la ciencia y la tecnología en Argentina.